Bienvenidas, bienvenidos a estas actividades del Seminario Permanente Graciela Hierro Pérez Castro. Soy Carolina Aguilar Ramos y soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que implica el juzgar con perspectiva de género desde el discurso a la práctica judicial. Y para ello resulta importante precisar los tres objetivos concretos de esta plática. En primer lugar, entender qué significa juzgar con perspectiva de género. También analizar y revisar de manera muy sistemática cuál es el marco normativo nacional e internacional que obliga a aplicar esta metodología a las personas juzgadoras. Y finalmente, el poder reflexionar por qué es importante llevar esta perspectiva de la teoría a la práctica judicial. Para ello, algunas precisiones de términos que vamos a estar escuchando en el transcurso de estos minutos. Inicialmente, bueno, es muy importante siempre marcar la distinción entre sexo y género. Y cuando hablamos de sexo nos referimos a cuestiones biológicas desde el momento en que nacemos. Y el género se trata de una construcción dinámica de tipo sociocultural. Es decir, el género conlleva los roles, las relaciones, incluso las responsabilidades que se atribuyen en contextos sociales y momentos históricos determinados, precisando que el género es cambiante. También es importante destacar que el género y esta perspectiva de género es aplicable no solo a mujeres, sino también a hombres y personas de la comunidad LGBT. También esta perspectiva se ha abordado de distintas áreas del conocimiento, pero concretamente hoy nos compete el ámbito judicial, es decir, la ciencia del derecho. Otra de las definiciones trascendentes es qué implica acceder a la justicia. Bueno, en un contexto globalizado y de notorias violaciones a derechos humanos en aumento, pues implica el que se pueda contar con instancias jurisdiccionales, también no jurisdiccionales, y buscar a través de una coyuntura de responsabilidades estatales, colectivas e individuales, el poder hacer realidad la protección más amplia y efectiva de todos estos derechos y libertades en cualquier ámbito y por supuesto desde cualquier materia. Y finalmente el juzgar es una actividad exclusiva de las personas que imparten justicia. Es decir, se trata de una potestad que la ley le confiere a las personas juzgadoras. Ahora, ¿qué significa juzgar con perspectiva de género? Se trata de una metodología que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación. Es decir, verla con unos lentes del género. Pero a su vez, esta nueva visión o herramienta metodológica lo que busca es que se acoten acciones para actuar en relación a las limitaciones, violaciones y vulneraciones que se desprenden del factor género y plantearlo entonces no solo como una herramienta conceptual, sino como un elemento que nos lleve a construir posibilidades distintas frente a la desigualdad. Y concretamente, cuando hablamos de qué significa juzgar con perspectiva de género, bueno, esta metodología y estos lentes a los que hacía alusión anteriormente, desde el 2006, el máximo tribunal constitucional en México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los siguientes parámetros para las personas juzgadoras de carácter obligatorio. Y en primer lugar señala la Corte que es necesario que se identifiquen situaciones de poder. Es decir, cuando estamos frente a un contexto de violencia, es posible detectar la presencia de subordinación de una parte a otra. Y esto puede manifestarse de muchas formas y en distintos escenarios. Esta dominación, por supuesto, puede ser física, psicológica, económica, institucional, y su finalidad es que geste un sentimiento de imposición que se va a traducir en limitantes u obstáculos de acceso a la justicia.
De manera que a través de esta identificación de estas situaciones se va a buscar evitar el desequilibrio entre las partes que están en la controversia. Otro de los ejemplos que podríamos aquí precisar es que es una obligación de las personas juzgadoras el cuestionar los hechos, pero también valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio. Esto es importante porque en la práctica jurisdiccional, en la existencia de procesos, hay momentos donde uno se tienen que explicar los hechos que consisten en las manifestaciones o dichos de las partes que están involucradas, tanto afectados como posibles personas generadoras de violencia, dependiendo del ámbito, por supuesto, y la materia, pero estos hechos tienen que ser cuestionados entonces a través de esa libertad de evitar el estigma o estos prejuicios que tienden en una práctica ya real a condicionar incluso el cumplimiento de la propia ley. Y en nuestro entorno, en la praxis jurídica, se ha evidenciado que estas acepciones culturales impactan en la impartición de justicia porque en algunos escenarios pasan desapercibidos y pueden llegar a repercutir inclusive en la decisión de las personas juzgadas. Esto ocurre porque los estereotipos de género se convierten en hechos tan fuertes que se llegan a normalizar o se creen que son naturales. También es importante que en esta dinámica de juzgar con perspectiva de género se pueda observar el material probatorio. En las disputas jurisdiccionales, uno de los elementos clave es o son las pruebas, es decir, los testimonios, los documentos, los aportes de las tecnologías de la información, las inspecciones judiciales o también los peritajes son elementos fundamentales para poder definir si alguien gana o alguien pierde un caso. Pero más allá de eso, para poder precisar si los hechos que se han manifestado por las partes son ciertos o son falsos. En ese sentido, la labor jurisdiccional lo que hace es contrastar el hecho o dicho con la prueba, pero en contextos de violencia, pensemos por ejemplo en delitos de naturaleza sexual que son generalmente consumados de tipo oculto, es decir, no hay elementos personales para poder identificar a terceras personas que hayan estado ahí presentes y que estén dispuestos a emitir su dicho en un juicio para aplicar el dicho o confirmar el dicho de la víctima. El material probatorio entonces podría no ser suficiente, ¿no?, para aclarar la situación de violencia o de vulnerabilidad, entre otros casos, como también la violencia familiar o doméstica, etcétera. Sin embargo, es una de las labores de las personas juzgadoras a través de estos lentes del género el ordenar las pruebas que resulten necesarias para visibilizar estas situaciones. Es decir, se tiene que identificar este contraste en atención de evitar que haya un contexto de impunidad. También resulta importante que las personas juzgadoras detecten desventajas, pero cuestionen la neutralidad del derecho que les aplica, es decir, de la ley, y también puedan evaluar los impactos diferenciados como propuestas para que se lleguen a acuerdos de carácter justo e igualitario. En este sentido, podríamos mencionar que a veces es la propia ley la que puede originar la discriminación. Hablamos de un tipo de discriminación directa y que las personas, por razón de género, pueden llegar a ver mermados o limitados sus derechos, no necesariamente por una acción u omisión del Estado, sino más bien por la propia ley. Y paralelamente a esta postura, que es notoriamente inconstitucional, estos tratos diferenciados acerca de roles o estereotipos de género pueden generar inclusive desequilibrios. Pensemos en aquellos encuadres donde dentro del ámbito familiar se piensa que biológica y naturalmente las mujeres estamos hechas para cuidar y por ende las labores de cuidado, los temas domésticos le competen a las mujeres y no a los hombres.
Esto en un marco del propio derecho, pues sería un trato diferenciado que surge desde el propio texto. Ahora, otro de los elementos es que se tienen que aplicar los estándares de derechos humanos, esto en connotación, por supuesto, con la existencia de tratados internacionales, pero especifica la Corte de manera especial cuando estamos frente a casos que involucran a infancias, es decir, a niñas, niños, pero también a adolescencias. Y finalmente, pero no menos importante, esta parte de la perspectiva de género dentro del ámbito jurisdiccional es que se busque en todo momento evitar lenguajes estereotipados o prejuicios, pero también procurar el uso del lenguaje incluyente. Esto con la meta de evitar que se den a través del lenguaje actos de discriminación por estas razones. Los marcos normativos, que es el segundo objetivo de esta plática, podemos encontrar a nivel nacional el sustento de nuestra Constitución, que en su artículo primero establece, entre muchas otras cosas, el principio pro persona, la prohibición de discriminación por razones de género y la obligación de interpretar los derechos humanos conforme a los tratados internacionales. Pero también se establecen las obligaciones de las autoridades dentro del ámbito de sus competencias, es decir, el propio artículo primero de la Constitución nos va a dar la pauta para poder obligar que estos lentes del género sean parte dentro de un escrutinio jurisdiccional. También el artículo cuarto de la Constitución prevé otra cuestión importante, que es reconocer de manera explícita la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y en suma, a partir de estas normas, las personas juzgadoras deben de analizar cada caso considerando desigualdades históricas y no solamente de manera formal. Sin embargo, también, más allá de la Constitución, contamos con un marco legal nacional y el punto de partida o el eje rector cuando hablamos de estos temas vinculados a mujeres y niñas es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se establecen, entre muchas otras cosas, los tipos y modalidades de violencia, así como algunas obligaciones estatales que van a desprenderse precisamente y se van a replicar a nivel local, es decir, en las entidades federativas. También está la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y ya de naturaleza procesal, porque recordemos que estamos hablando acerca de juzgar dentro de un proceso y ahí encontraremos a nivel nacional, por supuesto, también en cada una de las entidades federativas tienen sus propios códigos procesales, pero a nivel nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para estos dos grandes rubros de ámbito jurídico, pues establecen incluso medidas de protección en función de velar por los derechos humanos de mujeres y de las infancias, concretamente de las niñas, y a su vez, pues también vamos a encontrar algunas precisiones o reconocimientos de derechos concretos en el caso de mujeres que están en etapa de embarazo o lactancia, etcétera. También se busca a través de estas legislaciones la protección de manera muy general acerca de derechos muy concretos, como es de nueva cuenta el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en todas sus connotaciones posibles y por supuesto también todo lo que se desprende o puede originarse de procesos del ámbito de la familia, donde no solo se pueden ver afectadas mujeres, sino también menores. Por otro lado, también tenemos algunos protocolos de la propia Corte mexicana y normas oficiales mexicanas que también son de alcance nacional. De manera general, bueno, podríamos decir que en este marco legal, sumado a la Constitución, pues se da la pauta para marcar la actuación de autoridades, las medidas de protección y también criterios para poder complementar esta metodología del género a través de análisis o concretamente de puntos de carácter procesal. De alcance normativo internacional, podemos encontrar como previsiones la Convención de la CEDAW, que señala el deber de los estados de eliminar estereotipos que perpetúan las desigualdades, pero obviamente México ha tenido
una actividad importante en materia de firma y ratificación de tratados e instrumentos que obligan a las personas juzgadoras a incorporar esta perspectiva de género. Adicionalmente a la Convención de la CEDAW, pues quisiera yo nada más mencionar que estas disposiciones que se concentran no solamente en México, sino que tienen un origen global, pues parten desde 1947, porque a través de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se gestaron las primeras reuniones para poder abordar estos trabajos de sensibilización y de ahí surgieron algunas convenciones, como la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer de 1953, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada de 1957 y propiamente pues la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979. Y ya dentro del seno del sistema interamericano, es decir, de la OEA, pues se fundó desde 1928 la Comisión Interamericana de Mujeres, que fue el primer organismo diseñado para velar los derechos de este sector y que hasta la fecha contribuye de manera importante en las agendas de género en continente americano. Y la Convención Interamericana sobre la concesión de derechos políticos de la mujer, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y su símil de materia económica, social y cultural, que también pues garantizan la igualdad y la salvaguarda de algunos derechos. Y por otro lado, por supuesto, pues también encontramos opiniones consultivas y sentencias dentro de este propio sistema interamericano del tribunal denominado Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pues también exige la operatividad interna de los estados parte, como es el caso mexicano, de analizar de manera contextual los temas de género vinculados a la administración de justicia. Y en suma, ¿por qué es importante en primer lugar analizar estos marcos normativos? Bueno, prácticamente porque de ahí surge la obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género. Es decir, la propia Suprema Corte lo ha reiterado, aplicar la perspectiva de género no es un tema opcional, es una obligación vinculante, es decir, se deriva del escrutinio, conocido como control de convencionalidad, donde se compaginan los marcos domésticos o mexicanos o nacionales con los internacionales y a la par de los derechos humanos, como concretamente sería la igualdad, la no discriminación y a vivir una vida libre de violencia. Pero también a nivel internacional encontramos, como hemos dicho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy enfática. La falta de perspectiva de género en procesos judiciales puede constituir discriminación y cuando esto escala a casos contenciosos, se fija la responsabilidad internacional del Estado y tenemos ya distintas sentencias que han indicado que el Estado mexicano es responsable frente a la Corte Interamericana por vulnerar derechos de mujeres y niñas. ¿Y por qué este tema es importante? En esta parte trato de ejemplificar para ir generando esas reflexiones de entender que más allá de un panorama normativo o de tipo procesal, la perspectiva de género en la práctica jurídica y jurisdiccional concretamente va a reflejar que se busque erradicar en algún punto estos panoramas que me permití esbozar de manera muy coloquial. El primero de ellos es que este tema es importante porque hay muchas mujeres en prisión que están encarceladas, que están compurgando una pena por sufrir abortos espontáneos, o bien simple y sencillamente por decidir abortar, cuando sabemos que a nivel nacional esta prohibición es inconstitucional, es inconvencional y vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y jóvenes en México. También es importante porque mujeres que vivían en situación de violencia familiar fueron juzgadas con penas máximas sin analizar los contextos, que lógicamente esto no elimina la responsabilidad, pero sí visibiliza la violencia que ellas sufrieron
y que decidieron, por estas causas, privar de la vida a su violentador. Niñas que son abusadas sexualmente y que desde su temprana edad testifican lo que es ser revictimizadas, estigmatizadas y viven en carne propia los alcances de la impunidad. Niñas y niños que pierden a sus madres, víctimas de feminicidio, sin que alcancen o vean la justicia mexicana. Niñas y niños que no pueden ver o no conviven con su mamá por faltas, acusaciones de violencia por su expareja. Y de ahí surge la violencia vicaria. Mujeres que son vulneradas en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos sin que medie una reparación integral. Mujeres embarazadas que son despedidas sin una justificación. Mujeres que no pueden acceder a mejores condiciones laborales o puestos de trabajo por causas de discriminación. Mujeres estudiantes, docentes y administrativas que son víctimas de acoso u hostigamiento en las instituciones educativas. Jóvenes que sufren violencia por parte de sus parejas y no se hace nada porque no están casadas o no viven en una relación de concubinato. Mujeres indígenas que están en prisión sin que hayan contado con traductores e intérpretes en su proceso penal. Por estas causas es que resulta trascendente hablar de esta obligatoriedad de juzgar con perspectiva. ¿Y esto qué nos lleva a reflexionar? Nos lleva a reflexionar que inicialmente los problemas de pareja no son de naturaleza privada, no se arreglan en la casa. También que los ciclos de violencia y de control impactan en la decisión de denunciar o de proceder de forma legal. Es decir, el miedo, el control, la imposición, la subordinación, el temor de perder un trabajo, la dependencia económica que puedes tener tu pareja, el no saber a dónde acudir, el no tener redes de apoyo, va a influir notoriamente en proceder por cualquier instancia a la que te quieras acercar para la defensa de tus derechos. También nos lleva a reflexionar que en muchas ocasiones, desde la operatividad institucional, la burocracia y la propia impartición de justicia, se puede invalidar el dicho de las víctimas, aseverando que pasan por esas razones por su propia culpa, es decir, se responsabiliza a las víctimas de lo que pasaron cuando no le compete a las autoridades el decidir las razones o el tratar de justificar la violencia que estas personas experimentaron. Esto a su vez pues genera la revictimización, es decir, que por no contar con una adecuada formación con perspectiva de derechos humanos, con un enfoque de género, se puede llegar a vulnerar de manera replicada o adicional los derechos de estas personas. También que vivimos en un gran estigma acerca de las desapariciones de las personas. Se piensa en muchos casos que cuando una mujer, una joven, una niña desaparece, se debe a causas voluntarias, es decir, que tomó la decisión de manera individual de no estar en casa, de no aparecer con su familia, cuando la obligación institucional es iniciar una búsqueda inmediata. Y finalmente, que las mujeres no somos cuidadoras innatas y que esas concepciones que se desprenden de lo biológico, es decir, que le competen a la categoría del sexo, no es lo mismo que la perspectiva de género, porque en este sentido se toman determinaciones normativas y procesales que tienden a definir o a encauzar a lo doméstico, a las mujeres. Y de ahí las estadísticas de uso nacional del tiempo pueden redoblar este dicho y lo afirman de manera estadística, numérica, que los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado es realizado en este país, mayormente por mujeres. Y con estas reflexiones quisiera yo concluir esta plática
a manera de poder comprender que más allá de una cuestión jurídica, de una revisión normativa, de una pauta de jurisprudencia derivada del máximo tribunal constitucional, esta perspectiva de género es un aspecto vinculante que inclusive de no llegar a ser aplicado en procesos penales, familiares, civiles, laborales, etcétera, puede ser sujeto a un escrutinio en un segundo momento, es decir, se puede llegar a impugnar la omisión de las autoridades de poner en práctica esta obligación convencional que tiene un sustento normativo muy, muy amplio y que finalmente lo que busca no es dar tratos diferenciados sin una justificación, sino visibilizar de manera correcta las desigualdades históricas que viven mujeres y niñas en este país. De mi parte es todo y agradezco la atención.